Ok, mi nombre es Damián Cano. Pues yo trabajo por mi cuenta, tengo mi casa productora. Hemos lanzado dos películas por el momento y estamos más proyectos para realizar. También distribuimos y promocionamos cine latinoamericano a través del Festival Ternium de Cine Latinoamericano, que se realiza en Puebla, Colima y Monterrey. Y pues básicamente también hace unos años lanzamos una plataforma de streaming de cine independiente que se llama Cinema Uno. Eh, y pues creo que básicamente sería mi principal característica. Pues proyectos, bueno, si hablamos de filmografía, pues nada, cortometrajes, pues varios yo he dirigido, también producido otros tantos. Estoy trabajando un documental, produciéndolo con un director que se llama Gian Cassini. Eh, Estamos ahorita en la etapa de desarrollo. Anteriormente también hicimos una serie para el Estado, para la televisión pública del gobierno de Puerto Rico, lo hicimos en Oaxaca. Y te digo, más que nada también nos hemos dedicado a la promoción de cine con la plataforma que te mencioné, con el Festival de Cine que también te mencioné, que tenemos ya varios años trabajando con ellos. Y pues también tenemos una revista que se llama Revista Levadura, que es una revista de crítica social y cultural, donde, bueno, también está la parte de cine, pero también habla de literatura y otros temas. Eh, pues básicamente, básicamente el proceso para filmar una película inicia con un guión, ¿no? Antes de cualquier cosa, bueno, se puede tener una idea primero y luego plasmarla en un guión. Y en un guión básicamente es la trama de la película, ¿no? Es escrita con sus diálogos y sus descripciones de los personajes, ¿no? Y en el guión vamos a ir viendo cómo pasa la historia, digo, en términos muy, muy básicos. Eh, Hay muchas estructuras, la clásica que todo el mundo practica o estamos acostumbrados en México porque estamos muy colonizados por Estados Unidos. La convencional es un inicio, un desarrollo, un clímax y un fin, ¿no? En el inicio se nos cuenta básicamente los personajes, su situación actual, hasta que pasa un evento, que es el paso del primer acto al segundo acto. Este evento hace que los personajes tengan que tomar decisiones y no puedan volver hacia atrás y los lleven a otras situaciones. Luego vendrá la crisis del medio acto, que será una complicación mayor, que ya no sabemos cómo van a salvar para llegar al clímax de la película, donde pues, ahí se desatan todos los nudos, todas las problemáticas y se resuelven. Y bueno, viene un final, ¿no? Básicamente el guión es esto. A partir de ahí empieza todo el proceso de planeación y de reproducción de una película, ¿no? Básicamente. Bueno, es que puedes como dividirlo en dos grandes partes, ¿no? La parte como más técnica del guión en sí y la parte de contar la historia, ¿no? Que obviamente pues una cosa va con la otra. La parte técnica de cómo se escribe un guión, digamos que da estructura y encuadra la historia. Y la historia en sí es como, ya lo mencionaba, ¿no? Es esta cosa que parece muy sencilla de decir, ¿no? Y estoy contando paso a paso lo que pasa, bueno, la cacofonía, lo que pasa con un personaje, ¿no? Normalmente se tiene un personaje principal, se tiene un antagonista, ¿no? Un protagonista y un antagonista con personajes secundarios, ¿no? Personaje principal, como dije, hay varias estructuras, pero la más tradicional, pues se va a enfrentar primero a situaciones complicadas en su entorno que lo van a hacer ir a otra situación todavía más complicada, que lo llevará a otra situación donde tendrá que, pues, digamos, cerrar este círculo donde hay un antagonista que se opone a él. El antagonista no quiere decir que sea malo, o esta definición que tengo muy sencilla, simplemente es alguien que por eh, alguna razón puede ser fortuita o porque tienen algún problema entre ellos, los protagonistas, tienen esta complejidad y se oponen mutuamente a los deseos del otro, ¿no? Y se van poniendo así que piedritas. Yo diría que estos son los puntos importantes. Entender muy bien la estructura que quieres contar. Como dije, hay varias. Yo hablaré ahorita solo de la más convencional, como dije, que es tener un inicio donde se plantee el contexto de los personajes, quiénes son, cómo son, su situación actual. Luego una situación o una acción que haga que esa primera situación cambie y nos lleve al segundo acto. Y en el segundo acto, entonces, ahora sí veremos la problemática que tendrá
el personaje principal junto con los demás personajes para llevarnos a una complicación mayor que será el clímax de la película, ¿no? Tal vez se oye muy abstracto en esta forma, eh, pero ese es como para mí los puntos básicos, entender muy bien tu estructura y dónde va. El otro punto básico son los personajes, ¿no? Y hay que entenderlos muy bien. Siempre en algunos talleres también que he dado de guión, siempre hago una pregunta muy ociosa, ¿no? Porque la respuesta es pues eso, también ociosa, que es primero la trama o el personaje, ¿no? La historia esta que estoy diciendo o el personaje. Y pues es lo mismo, ¿no? La respuesta final, después de varias sesiones que tenemos, que vamos viendo ejemplos, leemos cosas, leemos guiones, leemos incluso cuentos breves, eh, nos lleva a entender perfecto que el personaje es su situación y tu trama y al revés, y se van nutriendo, ¿no? Eh, este personaje tiene que tener unas características especiales, ¿no? Tiene que tener personalidad, vaya la redundancia, y esa personalidad y esas problemáticas personales en una situación también particular nos va a ir llevando a ir avanzando en este proceso, ¿no? Entonces, la trama que estoy contando, el personaje en sí, creo que sean los dos puntos principales de esto. Otro tema que es bien importante son los diálogos, que tienen que ver con la personalidad del personaje. La verdad que es difícil tener a alguien, un escritor que sea un buen dialoguista, no es tan sencillo, porque que los diálogos suenen bien, que no suenen acartonados, que suenen diferentes los personajes cada uno por cómo hablan, es otra característica importante, ¿no? Digamos que son los tres hitos muy relevantes que son del guión en términos como de contar la historia. El otro punto importante es, como ya decía, la parte de técnica del guión, ¿no? El guión, a diferencia de la narrativa, pues se presenta en primera, siempre en presente, sin gerundio, sin pasado, porque está ocurriendo la historia en ese momento, ¿no? Otra cosa importante es entender la estructura en donde tenemos que tener más acciones que descripciones, ¿no? En el guión siempre estamos acostumbrados, bueno, que escriben narrativa, están acostumbrados a escribir mucho o a hacer florituras con la palabra y eso funciona muy bien en literatura, pero en el guión no, el guión son acciones, ¿no? Todo el tiempo son acciones para que lo que está pasando. Y entender muy bien también lo que es este asunto de las escenas, ¿no? Que así es como está dividido el guión, ¿no? Escena uno, escena 2, escena 3, escena 4. Y entender muy bien que lo que va a pasar en la escena uno tiene que ver con el espacio-tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, ¿cómo sabemos cuándo cambiamos de escena? El momento en que pase un tiempo o el momento en que cambiamos de espacio, ¿no? Es el cambio de escena. En ocasiones vemos en una escena que sucede en la sala de una casa, imaginemos, en un martes en la tarde, y tal vez la siguiente escena ocurra en el mismo lugar, pero es un miércoles en la mañana, ¿no? Entonces se cambia de escena en la escena 2, dejando el mismo lugar, eh, y pasará lo mismo, que es más fácil, que lo más obvio, cuando cambiemos de espacio, ¿no? Cuando a lo mejor es el mismo momento, pero cambiamos a el patio de la casa o cambiamos a una playa, ¿no? En la misma película. Entonces, eso es bien importante entenderlo, cómo vas a ir moviéndote en escenas. Estos elementos que te acabo de decir son lo básico. Obviamente vienen mucho más cosas de entender, como cuándo indicar que hay un corte, un cierto corte, cuando es un fade in, cuando es un fade out entre las escenas, pero bueno, eso será un poco más avanzado. Hay que entender los por qué sucede así o por qué sucede de otra manera. Eh, Básicamente creo que serían los elementos, la parte de la trama y cómo contar la estructura, el personaje, los diálogos y cómo la parte técnica del guión. Hay muchos software que ya vienen, que es gratis, ¿no? En internet para que puedas hacer tu guión. Ya te estructuran en el formato de un guión. Eh, y pues bueno, normalmente es bueno siempre empezar escribiendo cortometrajes, ¿no? Y luego ya pasar a un largometraje. Y creo que básicamente sería como los elementos muy básicos. Bueno, la primera, no, está prohibidísimo para el guionista sugerirle alguna toma al director o al director de fotografía, ¿no? O sea, no, el guionista nunca, jamás, nunca, jamás, y lo repetiré 3000 veces, puede sugerir alguna toma. En el guión no hay una parte para hacer ese tecnicismo. Eso ya es trabajo del director, ¿no? Y es trabajo del director de fotografía, ¿no? No, el guionista no tiene esa influencia, el guionista cuenta la historia, lo que te dije, los elementos, cuenta la historia, cuenta los personajes, cuenta los diálogos, pero no tiene influencia sobre ninguna toma.
no puede sugerir nada, ni es su chamba. Al contrario, normalmente regresarán el guión y dirán, hazlo bien, porque no indiques que voy a tomar yo, ¿no? Esto es la formalidad y la generalidad. Ahora, hay muchas áreas grises en esto que acabo de decir. Por ejemplo, a veces el guionista es el director, ¿no? Entonces, obviamente, eh, ese guión que está realizando en ese momento, que trae la cachucha del guión y luego será director, pues ya puede poner tomas efectivamente, porque pues es para él mismo, ¿no? Es como indicaciones para él mismo, para que no se lo olviden. Pero, por ejemplo, ese guión, si lo va a presentar a un jurado para un concurso o para obtener estímulos fiscales o para obtener becas o para obtener, tendrá que ir limpiando un poco eso, ¿no? Entonces, ya en términos como muy de prácticos y de oficio, digamos que existen varias versiones del mismo guión. Uno, pues porque vas avanzando y vas mejorándolo, ¿no? Entonces, es bueno que tengas versiones, ¿no? Que vayas versionando y digas, versión uno la presenté, misión ajuste, versión 2 la mejoré, ¿no? Por ese lado. Y ahora, también por el lado de cuando lo metes a convocatorias o lo metes sobre todo por los estímulos fiscales y cine, que es uno de los más ocurridos en el país, o al Focine, que es el otro que otorga IMCINE, lo natural sería que no pongas esas notas, ¿no? O no pongas esa indicación. Entonces, pero pues tú como director, si eres el guionista, pues puedes hacerlo para ti, ¿no? Aparte. Pero es mejor normalmente ya pasar a un shortlist, ¿no? Que es ya terminando el guión cerrado, porque si lo cambias, pues va a cambiar lo que vas a hacer como tomas. Te pones a cada parte del guión una toma, ¿no? Un encuadre y un movimiento de cámara, si es como lo quieres. Pero ese es un paso posterior, es un paso que ya va en el desarrollo, no va en el guión. Que se pueden trastocar y pueden unirse, claro. Es que estamos ahorita hablando de creatividad, y eso puede funcionar si eres el director guionista o si tu director y tú eres el guionista, pues es tu alma gemela, ¿no? Que te va a entender perfecto, si no te va a mandar por un tubo, ¿no? En cuanto a eso, es cuanto a las tomas. Ahora, hay un área todavía más gris que lo hemos platicado mucho con muchos guionistas, directores, ¿no? Que es efectivamente puedes hacer que cierta narrativa, la forma como narras, ya te esté indicando algún tipo de toma sin decirlo, ¿no? Simplemente si en este encuadre que estamos platicando yo estoy hablando de que mi personaje, o sea, yo empiezo describiendo la mano, mi mano que se está moviendo así, sin describir lo demás, pues ya estoy indicando que hay un close-up a la mano, ¿no? Pero ojo, esto se vuelve difícil cuando quieres que tu descripción, eh, tus acciones, como dije al principio, sean fluidas y fácil de entender el guión. Muchas veces nos atoramos, y lo digo, yo también me pasa, por entrar como a esta dinámica de tratar de describir como muy claramente la toma, nos olvidamos de la acción y entonces el párrafo termina siendo, o la escena termina siendo enorme y la descripción pues no funciona porque ni se leyó bien, la lectura va a ser pesada para quien sea, para el actor, para el director de fotografía, para el jurado, para el que quiera que esté leyendo. Y tres, a la hora de filmarlo, pues esas tres ojotas enormes serán 2 segundos porque no hubo acciones, hubo más descripción, ¿verdad? De cómo están pasando las cosas. Y eso nos pasa a todos. Entonces, es complicado. Yo diría que mejor entrar a cosas muy fáciles. De hecho, más fáciles me refiero a acciones y se acabó. No pensar en tomas, no pensar en eso porque no es tu chamba como guionista, es contar una historia. Y sobre todo porque el origen del guión, para que todos lo ubiquemos, pues no lo empezaron escribiendo escritores, eran periodistas, ¿no? Fueron los primeros que contrataron para escribir guiones porque como estaban acostumbrados en periódicos, como es ahora todavía, a escribir la nota dura, ¿no? Pasó esto, así, así, y así, y así. eh, un asesinato, ¿no? Él pasó así, llegó esta persona era una persona de tanta edad, test tal, alto, lo que sea. Eso es la esencia del guionismo, no la literatura en donde hay más cosas, ¿no? Entonces, te diría que eso de las tomas, pues es complicado, a menos que tú seas el que vas a dirigir, y aún así, pues siempre debe haber una versión del guión pues menos técnica, menos descriptiva y más acciones, pues para todo el mundo, ¿no? Para los actores, como dije, para mucha gente, ¿no? Entonces, ya los demás, por ejemplo, incluso vestuario, escenografía, todo lo que tú quieres que aparezca, normalmente se hace un documento aparte, que es la visión del director, donde te vas parte por parte, ¿no? Te vas y describes personajes, describes sus vestuarios, describes las locaciones, ¿no? Describes la paleta de colores, describes incluso para el director de fotografía, pues describes todo lo que tiene que ver con
con lentes y todo esto, ¿no? Y luego viene el shot list, que ya decía que es la lista de encuadres o de tomas que tú quieres, ¿no? Entonces, se puede, ¿no? En el oficio, digamos que también hay muchos niveles de trabajo, ¿no? Por ejemplo, está todo lo que tiene que ver con industria, ¿no? Toda la gente, los guionistas que son de oficio y trabajan y escriben series y escriben para películas y les pagan, ¿no? No son sus proyectos, sino les pagan por escribir para otros productores, para otros directores. Eh, Esto es muy claro, ¿no? De hecho, eso les piden, ¿no? Que no se metan mucho en ese asunto. Está ese nivel, está el nivel, como dije, de los guionistas, directores, que es más de autor, ¿no? Es un cine más de autor donde, pues, ahí hay otros juegos, ¿no? Y luego puedes incluso irte al documental, ¿no? Que, como te digo, que para mí es algo nuevo que estoy ahorita experimentando como productor. Y pues es otro juego, es muy raro el guionista, ¿no? Normalmente lo que tiene el director y lo hace el mismo es una escaleta, ¿no? Que una escaleta básicamente son los puntos que vas a filmar, muy sencillo, sin narrar, sin escribir más, mucho, nomás dos, tres líneas de qué pasa y se acabó. Entonces, digamos que yo no me metería con eso, es muy truculento, ¿no? Es fácil como desviarse. Eh, pero bueno, si eres el guionista director, pues puedes encontrar maneras, ¿no? Para hacerlo. Porque sí, obviamente estás escribiendo y estás imaginando las cosas como son, pero como quieres que sean más bien. Pero yo te diré que no meternos. Ahora, el tema de la música es otro tema bien interesante. Yo la verdad es que en mis últimos dos proyectos que estoy trabajando meto mucha música. Y hay que aclarar una cosa primero. La música se divide en dos en lo que es en la película, la extradiegética y la diegética, ¿no? La extradiegética es la que no está per se en la toma, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que ahorita estamos en esto es una escena, y yo pongo aquí, supongamos que tengo un radio, tengo una bocina y pongo música, pongo algo de Vivaldi, ¿no? Esa música es diegética, está produciéndose dentro de la escena, ¿no? Y obviamente si está dentro de la escena, tendrá que tener consecuencias dentro de la escena, porque yo la oigo, tú la escuchas y la escucha la gente que está alrededor. Y a nivel trama también juega. O sea, si la aprendí, si la puse, algo tiene que ver con la trama, o algo influirá en la trama, o en el momento, o en el ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribe? Pues tal cual, ¿no? Describe la acción, también pone música, tal cual la sinfonía de Vivaldi, tal, ¿no? Empieza a sonar la música, y de acuerdo a las acciones, pues tú describes cómo afecta la música, ¿no? Si vas a ir jugando con este aspecto de ir creciendo con la música y las acciones y la parte dramática, ¿no? Pues vas describiendo, ¿no? Y en este momento la música sube de y Damián saca el cuchillo, ¿no? Y luego y vas jugando con eso y lo describes tal cual. Ojo, volvemos al tema, debe preponderar la descripción, ¿eh? Y lo digo porque personalmente me regodeo en las descripciones, ¿no? En lugar de las acciones. Entonces, pues es jugar con eso. También es bien importante una cosa, que luego el guionista tiene que tener claro. Pues yo puedo poner la, tal sinfonía de Vivaldi, ¿no? Pues sí, muy lindo, pero a la hora del productor agarra el guión y haga un desglose, que también lo que tendrá que hacer. Un desglose es esta acción de por escena, tal cual desglosar, ¿no? Y hay un formato muy básico, desde cosas en Excel hasta eh, herramientas muy sofisticadas como el Muy Magic, que también ahí vas llenando, y por escena pues vas llenando, vas diciendo vestuario tal, ¿no? Esta escena donde estamos tú y yo, pues llenaré que tú traes una playera de tal color, de tal forma, yo llenaré esta, que traes lentes, todo eso se llena, ¿no? Y también se llena lo que hay en el fondo, en tu fondo, y todo eso, porque cada cosa de esas, pues se tiene que cotizar, ¿no? Este, entonces, si ponemos que es Vivaldi tal, pues se tendrá que cotizar esos permisos, ¿no? Y eso, pues dependerá, si queremos poner algo, variará mucho el costo. Entonces, lo que se puede hacer es puso música clásica, ¿no? Y se acabó, ¿no? Obviamente, ya tus acotaciones, por ejemplo, cuando haces, como te digo, tu texto de director, hay un segmento de música, pues puedes ir en general hablando de cómo juega la música en tu película, y luego puedes escribirte escena por escena donde sí aparezca música y diciendo, bueno, es que aquí es Vivaldi, pero bueno, pues, si no lo que haremos para esto es que un músico eh, local haga algo parecido, ¿no? Y será con todo digital, ¿verdad? No grabaremos los instrumentos y todo. O sea, entonces, ahí hay que tener cuidado. Siempre te dicen que el guionista lo escriba y luego ya el productor verá cómo le hace o dirá, no, quítalo, de acuerdo al dinero que te tenga. Pero la verdad es que, pues de una vez, si ya sabes que eso es complicado, ¿no? O si quieres poner de repente una canción
pues de Kid Iro ahorita que está sonando mucho, de Rosalía, ¿no? Pues obviamente va a costar muy cara, ¿no? Entonces, es jugar, ¿no? Puedes poner más bien la descripción de la música y o sea, a qué suena y listo, ¿no? Yo justo mis dos proyectos empecé a quitar, yo puse todo, era un asunto así de mucha música que es diegética. Ahora, la extradiegética es todo lo que acompaña la escena, pero no está sonando en la escena. No está sonando, los personajes no la escuchan para acabar pronto, ¿no? Ellos están en lo suyo, ¿no? Y ahí hay, obviamente, pues es tal cual lo que le llaman el score, ¿no? Que es esta música que se compone para acompañar la emocionalidad o un momento de una escena, ¿no? Que los actores, perdón, los personajes no están en eso, ¿no? No lo escuchan, no les afecta, ¿no? A diferencia de la diegética, que sí les está afectando porque la están escuchando, ¿no? Entonces, ese es el score, eso es otra cosa, es otra muy diferente. También se puede, normalmente no se pone, no es tan común, pero puede ser una descripción mucho más básica, ¿no? ¿Por qué no se pone tanto? Porque realmente no afecta a las acciones, ¿no? Entonces al guión no le interesa tanto. Podrías poner algo, ¿no? Una acotación, pero muy breve, ¿no? Pero ahí no podrías jugar como jugarías con la diegética en términos de descripciones y acciones, ¿no? Porque no, sencillamente los personajes no la escuchan, no se ven afectados por esa música. Al contrario, la música los va a acompañar o los va a contraponer de acuerdo a lo que está pasando ellos. Entonces, esas son dos grandes diferencias en la música. Eh, Puedes jugar un poco más, describir un poco más en el guión con la diegética, con la que sí escuchan los personajes. Y la extradiegética que es el score, ¿no? Pues no tiene mucho sentido porque no la escuchan, no les afecta, ¿no? Entonces normalmente no se pone mucho. Eso es de nuevo, ya en otro juego, en otro cachucha, en otro rol, que es el director, en otro momento, ya cuando el guion está cerrado, insisto mucho en que el guion esté cerrado porque si empezamos a trabajar los demás, que no somos los guionistas, sobre un guion que va a modificarse de nuevo, pues te cambia todo, ¿no? Desde las cotizaciones hasta el director de vestuario, todos tienen que retrabajar cosas porque le cambias cosas, ¿no? Entonces siempre importante estar cerrado. Y mi recomendación con la música es eso. Es increíble, yo me nutro mucho de la música para crear, pero ya en el guión per se, pues hay que tener cuidado porque lo importante son las acciones y no la descripción de la música, ¿no? Pues también, así como te mencionaba, estas como, ¿cómo llamarlo? Estas mul- multitud de opciones y de formas, como te decía, bueno, cuando el guionista es el director, cuando el guionista es nomás el que escribe porque le pagan para hacer una serie y no sabe ni lo demás, es más, ven la serie o la película hasta mucho después, un poco que le pasa también a los actores, ¿no? Hay muchos eh, tonos, ¿no? En esto, ¿no? De estar en el mundo de la producción audiovisual, porque pues es que ya abarca incluso desde comerciales, ¿no? Hasta, como digo, todas estas películas que son más, aunque casi no se ve ya ahora, pero para televisión, ¿no? Que siguen haciéndose, hasta pues todas las películas que son para plataforma o series, hasta el mundo del cine de autor, el mundo de las películas que están en medio de las cosas, como ahora que Netflix ha metido mucho la mano y que pues, también va a festivales, ¿no? Y que fue todo un asunto. Entonces, el panorama a nivel de producción, eh, en cualquiera pues sí, de sus acciones o de lo que hagas en la producción, es súper variado, ¿no? Pero digamos que podríamos hablarlo de esta manera. Mm, para los que participan en proyectos que no son los que son el origen del proyecto, como podría ser, voy a quitar el director, porque normalmente puede ser el origen del proyecto junto con el guionista y el productor, pero hablando de vestuaristas, hablando de directores de casting, hablando de actores, hablando de eh, el staff, que el staff son todos los que se quedan de la iluminación, ¿no? Hablando de el director de fotografía, hablando de arte, ¿no? La gente, el área de arte, ¿no? Que es el que se encarga de vestir el espacio, hablando de los que hacen scouting, ¿no? Los de locaciones, que son los que buscan las locaciones de acuerdo como el director lo quiere. Todo ese personal, esos creativos, eh,
pueden estar jugando mucho entre cualquier tipo de proyecto, ¿no? O sea, me refiero a que ellos dependerá de su economía y lo que pueden dedicarle a otros proyectos que no paguen tanto, pues es como juegan, ¿no? Juegan o están en una serie que puede ser muy bien pagada de Netflix, o están en una serie no tan bien pagada, pero pues que sí se va a ver, o están en una película más de autor, o están en cortometraje. Entonces, ellos juegan mucho más, o sea, en el sentido, y yo lo veo porque yo no, yo o produzco o dirijo, no hago más, y pues ellos al día a día pueden estar todo el tiempo trabajando, ¿no? O sea, también la experiencia, otro factor importantísimo es si vives en la Ciudad de México o si vives en cualquiera de los estados, ¿no? Las personas que se dedican a esto en la Ciudad de México tienen un oficio bárbaro porque todos los días están en esto. Los que estamos en los estados, eh, pues yo te mencionaba que yo de mi casa productora tengo dos películas y pues tardamos mucho porque tardamos mucho en recabar el dinero, ¿no? Entonces, y como somos los que, desde la otra parte te menciona que todas estas personas trabajan, no son el origen del proyecto, ojo, que pueden serlo, ¿no? Un director de fotografía, de repente, yo quiero hacer mi proyecto, claro, o incluso alguien de vestuario o alguien de arte, ¿no? Claro, pero ya está jugando contra cachucha, ¿no? Yo me refiero, mientras estos roles pueden ser estar en cualquier proyecto, ¿no? En cambio, como digo, los roles como el director, como el productor, es más complicado. Obviamente, como productor te puedes contratar para una serie, claro, obviamente. Este, eh, y como director también, ¿no? Pero normalmente traes tu proyecto tú o traes en la serie y traes tus proyectos, ¿no? Porque también es una cosa bien interesante para los que nos dedicamos a esto. Mucha gente joven que está empezando no entiende todavía muy claro que una cosa es hacer cine y otra cosa es hacer tus proyectos, ¿no? Yo puedo estar haciendo cine y ser feliz, porque es lo que me gusta y listo, pero hay gente, y yo me incluyo en esa gente, que se metió a esto para hacer lo que tú quieres contar. Entonces, obviamente podrás trabajar para otros proyectos, porque te hace el dinero y porque obviamente es oficio y relaciones y está muy bien, pero siempre tendrás que ir en la noche a escribir tu proyecto aparte, ¿no? O el fin de semana, o grabarlo de otra manera. Entonces, es bien difícil cuando, pues eso, o sea, por más que te dediques al cine, pero quieres hacer tu proyecto, es como cualquier otra chamba, es como si estuvieras en una empresa y trabajas para la empresa y en la noche tienes que hacer tus películas, ¿no? O el fin de semana. Es lo mismo, tienes que trabajar para Netflix, para Amazon, para HBO, para quien quieras, haciendo proyectos de alguien más y tienes que llegar en las noches o el fin de semana a hacer lo tuyo, ¿no? Entonces, eso no cambia, ¿no? O sea, lo que todos quisiéramos, yo creo que los que queremos hacer proyectos nuestros, pues es eso, de que nuestros proyectos deberían del dinero para subsistir, ¿no? Para vivir decentemente. Ese creo que es el sueño de muchos. Muchos otros no están contentos haciendo eso y está perfecto porque les gusta hacer cine y está perfecto, no pasa nada. De hecho, muchas veces he pensado que me gustaría que nomás me gustara hacer cine y se acabó, no tanto yo quería hacer un proyecto mío. Pero bueno, el asunto es que están esas, pues como otras variables más, ¿no? Como te decía, en los estados es más complicado en los estados hacer cine, en Ciudad de México es más competido, ¿no? Y tú llegas como a cualquier otra cosa, pues ellos están todo el día en eso, ¿no? Te tienes que meter una en ese edificio. Eh, entonces, digamos que las experiencias, como te digo, ya espero que haya dado un contexto suficiente como para entender que hay mucho tipo de experiencias, ¿no? Entonces, está la gente que se dedica a sus proyectos nada más y que él se empuja y tarda mucho en sacarlos. Por ejemplo, simplemente este documentalista con el que estoy trabajando, director, su documental que le fue muy bien el año pasado y muchos festivales han pues tardó 6 años en dejarlo listo, ¿no? También el documental tiene esa característica, tardan más. Ahora que empezamos con pues él está pensando 3, 4 años, ¿no? Para que salga y pues aplica convocatorias para desarrollarlo, para que le dé dinero para subsistir, y está en ese proyecto, ¿no? De repente puede salir alguna cosa que le guste de algún, él se dedicaba más a la parte más comercial o institucional, ¿no? De hacer videos para eso, y pues sí, lo irá y lo hará, pero si tienes el dinero suficiente estará en eso y solo en eso. Entonces, a lo mejor juntando los dos tiempos del primer documental y serán 10 años y habrá sacado dos películas, ¿no? Este, y eso es lo que hace, ¿no? Entonces, esa es una experiencia, ¿no? Y mientras tú puedas, como dije, subsistir y disfrutar el proceso y crear, pues claro que está muy bien. Hay muchos apoyos, hay muchas becas competidas, sí, todas, ¿no? Pero existen.
nacionales e internacionales. Ese es como un tipo de, pues, ¿qué diré? De opción, de vida, de perfil. Luego también esto, pues, es de inventársela, ¿no? Nadie tiene una receta. Sí, bueno, como te digo, ya, yo, a diferencia de lo que mencionaba del perfil de este director y amigo que estoy produciéndole su documental, pues tengo una experiencia más de venir de literatura, ¿no? Yo vengo realmente de literatura, vengo también del mundo empresarial. Yo no estudié per se cine, ¿no? Estudié luego, tengo una maestría en letras, pero el mundo empresarial me dedicaba a administración de proyectos. Entonces la producción pues me vino al pelo, ¿no? No le veo mucho problema. Y así es como empecé realmente. Y la escritura pues empezó por literatura tal cual, que yo también es un consejo que creo que siempre debe estar. Yo di 7 años clases en la Universidad de Monterrey y pues un guionista para mí no es un escritor per se, porque no puedo usar las herramientas que tiene un escritor. Como te decía, el guion es muy cerrado. No puedes escribir en gerundio, no puedes escribir en pasado, no puedes adornarte, son acciones, acciones, acciones. Y un escritor que escribe novela, que escribe narrativa, pues sí puede, ¿no? Entonces, no es porque no tenga la capacidad de guionista, es porque no lo puede hacer, ¿no? No puedes plegar todas las herramientas que puedes usar para la palabra, así, ¿no? Entonces, pues no lo es, pero debería tener una formación muy parecida de clásicos estoy hablando de Shakespeare, estoy hablando de los griegos, estoy hablando de literatura latinoamericana y teatros, ¿no? Hablando de Shakespeare, ¿no? Que sería impo- sí, básico, ¿no? No deberías escribir guión si no te has bebido a Shakespeare completo, ¿no? Este, entonces, bueno, yo vengo más de este mundo y empiezo a producir y luego, pues dirigir llega como un asunto muy tangencial porque yo estaba escribiendo varias cosas, lo metí a convocatorias, ganan, pero no hay quien las dirija y pues las dirijo yo y empiezo con este asunto y empiezo con cortos a la par que yo trabajo en empresa, digo, es otro perfil, ¿no? Entonces, pues se dice que trabajas y aparte haces lo tuyo hasta que puedo independizarme y realmente trabajar de esto, ¿no? Aunque también hago proyectos, pues que no son per se de cine, pero sí son de arte, ¿no? Este proyecto que me invita Mario también para mí ya es un camino más, un paso más, porque yo todo el sexenio pasado estuve trabajando con la Secretaría de Educación de Tamaulipas en organizar cursos para capacitar a los maestros en la parte de artísticas, ¿no? Y obviamente se usa el cine, pero también se usa el teatro, ahí era una, entonces esos proyectos también a mí pues son satisfactorios y también me ayudan a poder seguir trabajando en los otros proyectos que son de cine, ¿no? Entonces, digamos que es otro perfil, otra forma, ¿no? Te la inventas, como dije, como puedes, y vas avanzando, eh, este, también con convocatorias, aplicando a becas, ¿no? Pero es un camino diferente, como digo. Entonces, y hay otros, como por ejemplo, hablo de este gran productor Roberto Fiesco, ¿no? Que Roberto pues estudió en cine y de que salió se dedica a eso, ha sido productor todo el tiempo, ya tiene un documental él dirigido, trabaja para Amazon, trabaja para Netflix, o sea, es alguien de oficio que ha estado ahí, que produce, ¿no? Y vive en la Ciudad de México, entonces es otro perfil. Pongo esos tres perfiles como un ejemplo. Hay otros perfiles, por ejemplo, como el de Diego Osorno, Premio Nacional de Periodismo, ¿no? De acá de Monterrey, que bueno, él empieza en el periodismo, ¿no? Y luego poco a poco se alía con otras personas, con Bengala sobre todo, con Gabriel Nuncio, que es otro cineasta de acá de Monterrey, y aparte de su labor periodística empieza a hacer documentales, pero en lo periodístico, y empieza entonces a tener, aparte de su trabajo como periodista, empieza también a hacer más documentales. Sacó 1994 que habla de todo lo que pasó en ese año. Entonces, son perfiles bien diferentes que no limitan de ninguna manera el cómo entras a un camino de estar en el audiovisual, pero bien claros que pues hay muchas formas, ¿no? Y este asunto luego de yo voy a hacer mi película a los 23, ¿no? 24, 25, ¿no? Pues no quiere decir que no se pueda, pero es muy complejo, ¿no? No, tuviste que haber empezado tu trayecto de los 12, 13 años, ¿no? Como un poco este director canadiense Javier Dolan, ¿no? Que es un tipo de familia de artistas que empezó actuando de niño y empieza a conocer el mundo y se empieza a meter a la parte de arte y empieza a hacer sus películas a los 20 y tantos, ¿no? Entonces, te estoy dando ejemplos por tirar así, pero yo creo que el camino de cada quien es particular y el problema que tenemos en esta etapa del mundo, esta etapa de la civilización es pues compararnos siempre, ¿no? Y pensar que hay una sola forma de hacerlo y no tener la paciencia de tú desarrollarla y hacer lo que como te toca, ¿no? Y es así y no pasa nada, ¿no?
es difícil. Entonces, pues nada, esos son como muy rápido, así como ejemplos de Néstor. Lo importante es como empezar y si es un gusto lo haces porque te gusta y te sostienes como puedes, son otras cosas y luego ir avanzando en esto. Yo, la verdad es que, por ejemplo, ningún guión de largometraje mío, porque aparte hay una cosa conmigo y es que yo no escribo para nadie más, ¿no? Yo escribo para yo hacerlo, dirigirlo, que también es una gran encrucijada, ¿no? Por ejemplo, mi pareja que es guionista y sí trabaja para otros, este, pues al revés, ¿no? Justo tenía varias entregas y ella estaba platicando de esto, de que estoy bien apurada, tengo que entregar esto y todo esto. Y estaba su mamá ahí, estábamos platicando con ella y dice, ¿y tú? Y yo, pues sí, tengo que esto, pero ese es mío, ¿no? O sea, no he hecho mi forma de vida para que yo no escribir para nadie, ¿no? Sino es para mí, que tiene sus desventajas. Sus desventajas es que no estás en el oficio, no estás todo el día, todo el tiempo haciendo eso y te obligándote a trabajar con otras personas y a mejorar cada día con la escritura. Eso es una desventaja. Ventaja, pues que lo haces tus proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, las desventajas de ella ahorita es que tiene que agarrar tiempo para escribir sus guiones, que son como estos míos que estoy haciendo. Entonces, es complicado, ¿no? Las dos cosas, o sea, ¿no? Cada una tiene sus problemáticas. Pues mira, es que no te puedo decir como que cuál es el proyecto. La verdad es que yo discuto, lo, yo a una discusión que he tenido, que aquí lo voy a poner sobre la mesa para como experiencia con mi socio de la compañía, que mi socio tiene otro perfil, obviamente también es otra forma, por ejemplo, de entrarle. Él es académico, vive en el mundo de las clases o de la Universidad de Monterrey o del Tecnológico de Monterrey, y él le va muy bien ahí, él se siente muy a gusto y aparte hace sus películas, ¿no? Entonces, es otra forma de entrarle al tema. Pero éramos una discusión y era un asunto que él disfrutaba escribir. Y yo le decía que yo no disfruto escribir y alguien que de veras escriba no disfruta escribir en términos del momento, ¿no? Porque estás complicado, te pierdes, te buscas, te, 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 te cuestionas, te pones en dificultades. Entonces, yo no pensaría que escribo con gusto. Después, claro que sí, después de todo el proceso y que terminaste, que lo disfruté, claro, sí, disfruté como todo el proceso, más no disfrutas el momento per se de escribir la creación porque es muy confusa, ¿no? En mi caso. Entonces, más que darte un ejemplo de que, esto, yo creo que eso, o sea, los momentos como más interesantes son cuando estás en crisis y te pierdes, ¿no? Pierdes como no sabes por dónde vas a salir y de repente sales y dices, bueno, así es, ¿no? Y funciona. Creo que eso es las cosas que más disfruto. Y yo, un rodaje que yo disfruté mucho, pues que en general los he disfrutado, eh, es un gusto llegar al set y todo esto, porque es lo que nos gusta y aparte no lo puedes hacer todo el tiempo acá, ¿no? O en el mismo punto, ¿no? Eh, Tal vez si estuviera, como dije, en la Ciudad de México y dedicado 100% a esto para otras cosas, pues no llegaría con tanto gusto al set, ¿no? O sea, me gustaría, pero no sería así, no lo sé. Pero pues llegar al set y hacer alguna cosa que estás haciendo para ti o para tu socio en este caso, que le he producido estas dos películas a él, pues sí es otra cosa, porque estás haciendo tú lo que tú querías, lo que tú quisiste hacer. Pero a lo mejor el último corto que yo dirigí, yo lo disfruté mucho porque pues, todo fluyó mucho, la producción estuvo muy bien y porque yo como director estuve 100% metido en lo que yo quería, que era con mis dos actores y con mi cámara y se acabó, ¿no? Entonces, eh, eso me ayudó mucho, ¿no? Y algo que a lo mejor más como anécdota que quería, cuando estamos filmando la serie está en Oaxaca, pues todos los imprevistos que pueda haber, ¿no? Y per se tal cual el, el asunto de los bloqueos en Oaxaca, ¿no? De las calles, fue crisis total, ¿no? Y era como cada día tenemos que estar revisando, cada mediodía, o sea, era un día en la mañana y en la tarde, ver por dónde iban a estar bloqueados y hacerlo, ¿no? Entonces fue como muy sufrido, pero al mismo tiempo muy emocionante, ¿no? De que bueno, lo hiciste, ¿no? A pesar de que pasa eso. Entonces, a lo mejor eso, ¿no? Eh, Creo que eso es lo que te puedo decir de anécdota, más complicada, ¿no? Ahora que filmamos en noviembre también, filmamos es una película de migrantes, y decidimos que los extras iban a ser migrantes reales, ¿no? O sea, fuimos a ver casas de migrantes, también tenemos la intención de, pues, pagar y apoyarlos, obviamente, en eso, y que sigan sus proyectos y lo que querían, y pagarles, y obviamente, pues, la alimentación del catering, todo esto,
Y pues bueno, fue también todo un asunto porque, pues bueno, la gente de migración, el Instituto Nacional de Migración, es complicado, ¿no? Entonces también ya sabían cuándo íbamos a ir, cómo, no sé, ¿no? Porque me imagino que se esparció la voz ahí en las casas migrantes, y pues nos ponían muchas trabas, ¿no? Entonces teníamos que ir a destrabarlas, ¿no? De que, bueno, a ver, déjalo pasar, ¿no? Están aquí. Entonces, yo creo que eso fue complicado, pero también muy satisfactorio, ¿no? O sea, ver a esta gente contenta de estar contando su historia, su propia historia, ¿no? No era la per se lo que les pasó a ellos, obviamente a cada quien, pero en general entendían muy bien de qué iba y estaban muy contentos y estaban orgullosos de eso, de estar en una película donde no solo estaban de extras y no eran zombies, ¿no? Sino eran extras que estaban representando a sí mismos, ¿no? Como migrantes en una película que habla de eso, de migrantes. Creo que eso podría ser uno de los más interesantes. Yo la verdad es que siempre digo que no doy clases, yo no doy clases, la verdad es que no siento que sea, respeto mucho a los maestros, a los profesores, yo no me considero uno porque no tengo esa sabiduría, ¿no? Ahora que hemos estado trabajando con los maestros de Tabasco, ¿no? Yo lo respeto mucho, cada vez los admiro más, tener que es esto, que sabes si tú cómo atraes, cómo animas, cómo atraes, cómo mantienes la atención del alumno, pues es complicadísimo, ¿no? O sea, yo por eso no me siento eso, no me siento maestro. Porque en específico, en la Universidad de Monterrey, creo que ahora ya está cambiando, que ya no estoy ahí por lo mismo. Su programa de estudios era la única universidad a nivel nacional que, como parte de su currícula, como parte de lo que tienes que hacer para graduarte, tienes que tener talleres de creación, ¿no? Ninguna otra, ni siquiera en la UNAM, existía, no sé si ahora, pero hace 2 años todavía no, esta posibilidad como parte de la currícula, ¿no? Claro que puedes tomar otras clases aparte, extracurriculares y todo esto, claro, pero no, acá es eh, necesario para graduarte. Y te dan la opción de que tú, en lugar de una tesis, por ejemplo, para graduarte, tengas un PEF, que es un programa de su proyecto especial, ¿no? Que puede ser de creación. Tú puedes graduarte haciendo un guión de largometraje, o escribiendo una novela, o escribiendo un libro de cuentos. Y esos talleres te preparan, ¿no? Entonces, porque hay talleres para guión, hay talleres para novela, hay talleres para poesía, que tienes que cursarlos como quiera, aunque no sea tu proyecto, ¿no? Eh, entonces, pues si te fijas, pues necesitas un perfil muy específico para que tú lo impartas, como el maestro de la clase, que digo que para mí no es de maestro, es más de tallerista, ¿no? Entonces, porque tiene que ser gente que realmente escribe, ¿no? Que está en eso, no solo que sabe, ¿no? Tienen que tener el oficio de escribir. Entonces, pues realmente, pues el círculo se cierra muchísimo, ¿no? Si en general, hasta la Ciudad de México no, ese perfil es complicado que se ponga a la clase, ¿no? Porque normalmente están escribiendo pues, para series, para todo esto, para vivir, que sí los hay, no digo que no. Pues acá en Monterrey, pues todavía más, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí puede ser que me tocó. Este, eh, yo lo disfruté mucho. ¿Cómo la atención? Pues yo creo mucho en lo que dice Freire, ¿no? Este filósofo, pedagogo brasileño, ¿no? Que para que funcione el tema del conocimiento, primero tienes que abrir la comunicación, ¿no? Y tienes que primero trabajar en que él se abra, ¿no? Y esté eso comunicado. Y de ahí ya tiene que haber una comunicación, entonces un diálogo fluye, ¿no? Este asunto de pararte y hablar solo tú no funciona, porque ni siquiera el taller tiene ese sentido, ¿no? Entonces creo que eso funciona mucho, cuando incluso en esas sesiones era circular, ¿no? No era yo enfrente, sino todos sentados en un círculo. Eh, Eso, entendiendo también a cada uno sus necesidades, ¿no? De su perfil, su tipo de escritura, sus lecturas, ¿no? Para empezarles también a nutrirles porque también les ponía muchas lecturas, ¿no? Aparte de escribir, tenían que leer de acuerdo a lo que querían, ¿verdad? ¿No? Entonces, creo que eso es un factor importante, ¿no? Yo no sé cómo se le hará en una clase, por ejemplo, donde pues no están ahí porque pues, tienen que estar ahí, no sé qué quieran, ¿no? O sea, eso es lo normal, ¿no? Entonces, a mí no me tocó eso, tuve esa suerte. Ojo, que a veces sí me tocaba gente que pues, no era no de su agrado, sino que no era su fuerte y no iban para eso, ¿no? Por ejemplo, me tocaba de la carrera de letras y me tocaba de la carrera de cine. Y de la carrera de letras, pues había mucha gente que quería ser editor, ¿no?
O sea, no era atractivo el asunto para ellos. Entonces, pues se les atoraba. Pero creo que es interesante desde el punto de las lecturas y entender el mecanismo, ¿no? Entonces siempre asignaba eso. Entonces entender la necesidad de abrir la comunicación, creo que es el punto número uno, y que sea un diálogo, no que sea yo hablar. Digo que aparte el taller se presta para eso. Dos, que hablábamos de cosas específicas de cada quien, que eso lleva tiempo y es difícil si tienes un grupo muy grande, ¿no? Mis grupos también eran siempre de 10 a 15 personas. Entonces, pues les puedes dar esa atención. Eh, y entonces, pues vas en esta dinámica entre este punto y el otro y vas avanzando y creo que les interesa porque saben que están avanzando en temas que a ellos les interesan, ¿no? Entonces, ya no están ahí porque tienen que estar ahí, sino están ahí porque les gusta lo que está oyendo, lo que están escribiendo, el autor que les están sugiriendo, que no conocían, ¿no? Pero que sí tiene que ver con lo suyo. Creo que eso es a mí lo que me funcionó. Pero si ves, es un ambiente muy controlado, muy específico, muy característico. Digo, yo no podría salir a la jungla y que, bueno, cualquier alumno de lo que sea, ¿no? Tendría que ser así. De hecho, pues así es. Ahorita no estoy haciéndolo, pero así sería, ¿no? Si vuelvo a hacerlo. Sería con gente que esté dedicada a esto, que quiera esto, que le apasione y que pues eso, ¿no? Luego lo identificas, ¿no? Quién sí está ahí porque le encanta, ¿no? Entonces, y luego también yo podía ejercicios cuando me daba cuenta que tenía muchas deficiencias, por ejemplo, en un semestre agarré con otros autores, uno por mes, y nos bebimos, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, ¿no? Eh, este, es literatura, sí, es cuento, sí, pero era, bueno, vamos a tratar de agarrar, lo leían, revisamos como sus características principales de cómo contar una historia, y luego de ahí era, bueno, ahora vamos a escribir usando su técnica de, nos fijamos en cómo develaba las situaciones, cómo la trama la contenía para que al final fuera una vuelta de tuerca si hubiera una sorpresa. Entonces, usemos esa técnica en este guión, tipo Poe, ¿no? Le llamamos. No era emular a Edgar Allan Poe porque no se puede, pero sí era como usar ciertas técnicas de él que nos gustaban, básicas, para trabajar una historia que a lo mejor podría ser de género, ¿no? De algo de eso. Entonces, eso también creo que ayudó, les gustaba, ¿no? Porque lo cambiamos a otra autora y veíamos, ¿no? Puede ser, como dije, literatura o guionista, ¿no? Me enfocaba mucho en literatura o en Shakespeare, como dije, porque sus técnicas pues, son muy parecidas en términos de cómo cuenta la historia, como estructura, ¿no? Es lo mismo. Entonces, creo que esas tres cosas me ayudaron. Pero, como digo, vuelvo a repetir, en un ambiente muy controlado, con gente que quería hacer eso, y con un diálogo como estamos haciendo tú y yo, ¿no? O sea, no es un asunto de que nada más uno hable, ¿no? Entonces, eso, pero con sus asegúnes, te digo, yo no me considero maestro, lo respeto muchísimo porque es todo un arte, ¿no?